¿Ahí me escuchan? Sí, es por aquí nos pone Miguel, que sí se escucha. Gracias, buenos días, sean bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de la materia de planeación y control de la producción. Esta semana vamos a trabajar el tema de planeación agregada de producción. Básicamente vamos a ver que hay dos tipos de planeaciones, lo que llamamos planeación agregada, que luego se transforma en el plan maestro de producción. Bueno, vamos a empezar como siempre con los resultados de aprendizaje, que en esta semana tenemos dos. Empezamos por definir el concepto de planeación agregada y la relación que tiene con la demanda y con el tipo de producto que maneja la empresa. Y vamos a platicar un poquito sobre las alternativas de decisión y las estrategias de producción que tienen que ver con esta parte de la planeación agregada y la demanda. Y vamos a hablar un poquito del tema de los costos, cómo es que la planeación agregada se relaciona con los costos o al revés, ¿no? Los costos se relacionan con la planeación agregada. Bueno, vamos a empezar por el concepto de planear, planeación de producción. Cuando nosotros decimos que vamos a planear algo, siempre significa que vamos a definir algo que vamos a hacer posteriormente. Y a veces yo pregunto, ¿no? ¿Y qué tan posteriormente es lo que voy a hacer para decir que hice un plan? Realmente eso no importa. Yo les pudiera decir, ahorita estoy dando la clase, son las 8:05 de la mañana tal vez, y a lo mejor en mi mente estoy pensando, terminando la clase voy a ir a desayunar a tal lugar o voy a ir a comer tal cosa. Estamos hablando de 50 minutos, 60 minutos. Si yo lo estoy decidiendo anticipadamente, entonces yo lo estoy planeando. A lo mejor si llega la hora de comer y ustedes dicen, ¿dónde voy a ir a comer? Voy a ir a tal lugar. Si lo decidiste anticipadamente y luego lo ejecutaste, entonces lo estás planeando. Que sería diferente decir, pues me salgo a ver qué encuentro. Me salgo y camino por donde sé que están los lugares de comida y elijo uno en ese momento. Entonces, siempre que lo hagamos de alguna manera antes de ejecutarlo, estamos hablando de que estamos planeando algo. Nosotros en la vida cotidiana planeamos muchas cosas. Por ejemplo, lo que les decía hace ratito, ¿no? Planeo que voy a comer, pero ya en un sentido más amplio, más formal, yo diría, pues planeamos cosas como una fiesta, un viaje, planeamos un proyecto como hacer una carrera universitaria, por ejemplo, planeamos participar en una carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hacemos eso y la pregunta aquí sería, ¿por qué nosotros planeamos? ¿Por qué hacemos esa actividad de planear o de definir anticipadamente lo que vamos a hacer? Eh, yo siempre les digo este ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, queremos hacer un viaje y nosotros lo hacemos planificado o lo planeamos, pues de alguna manera, antes de irnos de viaje, pues decidimos cosas, ¿no? Como, pues a dónde voy a ir, si voy a comprar un paquete, si voy a llegar directo, qué voy a hacer cuando esté allá, cuánto dinero voy a llevar, con quién voy a ir, dónde me voy a hospedar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros vamos definiendo antes de hacer el viaje qué es lo que va a pasar. De modo que cuando nosotros vamos, nosotros ya sabemos exactamente a dónde vamos a llegar, cuánto nos van a cobrar, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de hacer un plan así, yo decido, pues me voy a ir hoy de viaje o el siguiente fin de semana, pero pues ahí me echo una mochila y luego llego a la terminal de autobuses, por ejemplo, y decido un destino y compro un boleto y voy, y luego al llegar busco dónde hospedarme? Pues realmente lo que pasaría es que en el primer caso yo tengo una mayor certeza de que el viaje va a salir bien, una mayor probabilidad de que las cosas salgan bien, porque lo tengo todo planeado. Si yo me voy a la deriva, a lo mejor para empezar llego y no encuentro un autobús que salga pronto y tengo que esperar mucho tiempo. A lo mejor al llegar al destino no encuentro dónde hospedarme. A lo mejor al final no me alcanza el dinero porque no sabía cuánto costaba cada cosa. Y entonces, hablar de planificar, siempre nosotros de manera general buscamos planificar algo porque queremos reducir la posibilidad o la probabilidad de que algo salga mal.
Dicho de otra manera, queremos que las cosas salgan bien. Y en términos de la planeación de la producción es exactamente lo mismo. Nosotros planeamos la producción porque queremos que las cosas salgan bien, porque quiero al final lograr ese plan de producción, es decir, poder cumplir con ese plan de producción sin que surjan eventualidades. Claro, que planear no garantiza. Yo puedo haber planeado mi viaje y a lo mejor llego al destino y está un clima muy terrible, está lloviendo y no, no puedo ni siquiera salir. A lo mejor llego y pues no sé, pasó algo en el lugar donde me iba a hospedar y no me pude hospedar porque cerraron, no lo sé. Puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero siempre la planeación ayuda a reducir ese riesgo, ¿no? O esa posibilidad de que algo salga mal. La planeación de la producción es el proceso de definir de manera anticipada, hay que definir los costos, la cantidad, es decir, cuánto voy a fabricar de cada producto y la cronología, en el sentido de en qué orden voy a fabricar cada producto, siempre enfocándolo a un rango de tiempo determinado. Nosotros vamos a ver que hay planeación agregada y planeación maestra. La planeación maestra, como para ir entendiendo un poquito esta parte, pues es la planeación que se hace en el día a día y la planeación agregada es una planeación más global. Pero hablar de la planeación maestra, por ejemplo, es hablar de lo que vamos haciendo en el día a día. ¿Qué pasa si no defino las dos cosas? ¿Qué pasa si solo defino cantidades pero no cronologías o al revés? Pues realmente lo que va a pasar es que vamos a fabricar cosas de más, cosas de menos, o vamos a fabricar cosas en un tiempo incorrecto. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia en una empresa donde trabajé, que era una empresa de muebles. El plan de producción, el plan maestro de producción se mandaba semanal. La gerente de producción le mandaba a sus supervisores un plan de producción semanal, pero el detalle era que solamente les ponía la cantidad de modelos, la cantidad de piezas a fabricar de cada modelo. Entonces, hacían salas, el 95% de la producción, 98 eran salas, ¿no? Casi puras salas. Entonces, manejaban muchos modelos y la gerente mandaba siempre la planeación semanal, indicándoles qué productos tenían que fabricar y cuántos de cada producto. Pero ¿cuál era el problema? No les ponía o no les marcaba una cronología, es decir, no decía, ah, mira, primero haces el producto A, luego el producto B, luego el D, luego el F, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que pasaba cuando las personas ejecutaban? ¿Cómo decidían qué producto hacer? Bueno, pues al final el armar el producto final era armar otros subensambles, otros componentes, por ejemplo, la costura, la estructura de madera, la parte de los asientos, todo se armaba por separado y al final se juntaban todos en la línea, pues, línea de tapicería se llamaba, y entonces ahí hacían como el ensamble del producto final. ¿Cómo decidían qué iban haciendo? Lo que ya tenían listo, los ensambles que ya tenían listos o los subensambles que ya tenían listos para fabricar, era lo que ellos iban fabricando. ¿Cuál era el problema? Las personas que se encargaban de planificar las entregas acordaban una fecha de entrega con los clientes en una cita con fecha y hora. Y entonces pasaba muy común que decían, oye, es que tal pedido, tal producto tiene que llegar mañana. Pues no sé, ese pedido va para, no sé, Monterrey y tiene que irse en la noche, ¿no? Para que alcance a llegar allá, esos citas a las 10 de la mañana. Y entonces lo que pasaba era que como no había una planificación de la cronología, había veces que salían las personas estas y decían, oye, ¿hasta qué hora sale mi tal producto? No, ese no va a salir hoy, va a salir hasta el jueves. Oye, pero ¿por qué si yo lo tengo que tener? Sí, pero no tenemos para fabricarlo, sale hasta el jueves. Y entonces eso obligaba a que las personas tuvieran que cambiar sus citas, ¿no? Y eso, si lo pensamos como cliente, pues molesta, incomoda, a veces hay penalizaciones por cambiar citas, según cómo está tu contrato. Entonces, siempre es importante visualizar que hay que definir qué producto se va a fabricar, qué cantidad y la cronología, ¿no? En qué orden se van a fabricar justo para evitar este tipo de problemas, ¿no? Y realmente era un problema ahí. Cada semana era lo mismo, ¿no? Casi cada semana había por lo menos una entrega o dos que se tenían que reprogramar porque la cronología no cuadraba. Se intentaron probar muchas cosas, pero al final, si la planeación de producción hubiera estado desde el principio bien hecha, pues eso no hubiera pasado, ¿no? Entonces, bueno, es como una experiencia, ¿no? ¿Por qué hacemos planeación de la producción? Bueno, en este caso, yo les había dicho, planeamos para que las cosas salgan bien, pero además, la planeación de producción me permite responder a demandas irregulares del mercado.
Aquí recordemos que la demanda de cualquier producto pues, es la cantidad de ese producto que yo espero vender o que yo estoy vendiendo. En términos ya reales, la demanda es lo que sí vendes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los productos? Que su demanda es cambiante con el tiempo. No hay un solo producto cuya venta se mantenga constante, ¿no? Hay muchas cuestiones que hacen que la demanda del producto cambie. Dependiendo del producto, podremos hablar de clima, podremos hablar de moda, podremos hablar de la temporada, podríamos hablar de factores políticos, sociales, religiosos, podríamos hablar de eventos especiales como, no sé, el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, etcétera. Todas esas cosas hacen que la demanda del producto cambie, ¿no? Yo siempre les digo, piensen en el producto que ustedes quieran, en el producto que tú siempre compras, el que tú creas que tiene una demanda más constante, que tú digas, este siempre se vende. Y piénsalo a fondo y verás que siempre en algún momento, aunque sea de un día a otro, el producto a veces se va a vender más y a veces se va a vender menos. Hay productos con demandas más cambiantes que otros, ¿no? Pero todos, sin excepción, van cambiando la demanda, es decir, cada vez se venden de manera diferente, en cantidades diferentes. Porque el plan de producción me permite responder a esas demandas irregulares del mercado. Si yo tengo un plan de producción bien armado y de repente un producto que se vendía mucho se deja de vender, y me dicen, oye, pero es que ese producto ya no lo fabriques porque ya no lo estamos vendiendo, es fácil que yo diga, ah, tal orden de producción y tal orden de producción las voy a quitar y en lugar de esas dos voy a poner estas o voy a recorrer algunas y voy a poner estas otras en tal lugar. Si no tienes una planeación de la producción bien definida, bien determinada, pues no sabrías cuál quitar o en qué momento pudieras parar la producción de ese producto. Segunda cosa, utilizar efectivamente los recursos de la organización. Recursos, pues acuérdense, se refiere a maquinaria, herramientas, instalaciones, personas, etcétera, ¿no? Materia prima. Utilizarlos efectivamente aquí en términos de la planeación de la producción hace referencia a decir, pues es que todos los recursos de la empresa deben de estar siendo utilizados todo el tiempo laboral, ¿no? La empresa trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Pues todo ese periodo, quitando a lo mejor la hora de comida, que no es un periodo laboral, los recursos tendrían que estar funcionando. Si tu plan de producción no está bien hecho, das pauta a que haya paros, a que haya tiempos muertos. Muy común en las empresas, no tenemos lista la materia prima, algún subensamble no está, la máquina se descompuso, etcétera, etcétera. Digo, son cosas que no tienen que ver con el plan de producción, pero son cosas que van originando tiempos muertos. Si tú haces tu plan de producción bien planificado, quitas un componente que afecta a la producción, porque a lo mejor el mantenimiento, a lo mejor que el proveedor no entregará no tiene que ver con tu plan de producción, pero si, por ejemplo, la planeación se detiene porque no tienes los componentes o los subensambles completos, pues ya es un problema de planeación de la producción, ¿sale? Entonces, a eso se refiere la utilización de los recursos que estén siendo utilizados. Siempre recordemos, todo lo que está dentro de la empresa cuesta, se paga, tiene un costo, no importa que estés trabajando o no importa que las personas estén platicando, si tú les pagas un sueldo fijo, estás invirtiendo. Si tú tienes una nave industrial, pues o pagas renta o tú invertiste en ella, pero siempre tienes que asociarle un costo. Todo cuesta, aunque no estés haciendo nada, ¿no? Bueno, tercer objetivo, balancear la variabilidad de la demanda contra la disponibilidad de capacidad. Esto lo vamos a platicar más a fondo más adelante cuando vemos las alternativas, pero básicamente lo que dice esto es, eh, la demanda, que ya dijimos que es cambiante, es muy complicado, es muy difícil que esa demanda cuadre con lo que tú fabricas, con tu capacidad. La disponibilidad se refiere a los productos que la empresa pone disponibles para la venta. Sería ideal, sería perfecto, excelente que si los clientes te demandan 1000, tú fabriques 1000, pero eso realmente en la vida real no pasa. Siempre hay diferencia entre lo que el cliente te demanda y lo que tú puedes fabricar. Tenemos que considerar también que la capacidad de fabricación de la empresa pues no es infinita. Todas las empresas tienen una capacidad limitada a sus recursos y todavía limitado a sus recursos, pues todavía limitado a su efectividad, qué tan eficientes son en fabricar, qué tantos errores tienen, ¿sale? Entonces, claro, pues uno quisiera fabricar siempre más, pero si tu capacidad ya no te da, aunque tú estés vendiendo más, aunque el cliente te demande más, pues ya no puedes fabricar más, ¿sale? Entonces, el plan de producción me ayuda de alguna manera a tratar de balancear eso, es decir, tratar de balancear lo que me están solicitando contra lo que yo puedo disponer. En este sentido, solamente tiene que ver con ajustar, ¿no? Porque el plan de producción en sí no me da más capacidad, claro está,
pero sí me permite ajustar y decir, voy a fabricar lo que estoy vendiendo más y voy a dejar de fabricar lo que estoy vendiendo menos, que se parece al punto uno. Y el último, pues claro, entregar pedidos a tiempo. En el caso que yo les contaba al inicio, la empresa siempre tenía problemas por reprogramar sus entregas, por supuesto. Y entonces, un plan de producción bien realizado favorece la entrega a tiempo. ¿Por qué favorece? Porque acuérdense, no solo es fabricarlo. Tú ya lo fabricaste, pero viene la parte de la distribución. Puede ser que el producto llegue tarde porque el camión chocó, se quedó atrás de una manifestación, se lo robaron, no sé. Puede haber muchas cosas, ¿no? Después de la producción, pero favoreces la entrega de los pedidos a tiempo. Bueno, vamos al concepto de la planeación agregada. Yo les decía, hay dos formas de ver la planeación o dos tipos de planeación, planeación agregada y planeación maestra. La planeación agregada se refiere al conjunto de técnicas y estrategias que se utilizan para establecer metas o niveles de producción en un horizonte de tiempo, buscando siempre utilizar de mejor manera los recursos de la empresa, ¿no? Humanos, físicos, y además dar un buen servicio al cliente. Vamos del servicio al cliente. Servicio al cliente significa, en este sentido, que yo pueda entregar mis pedidos a tiempo. Ese es el servicio al cliente. Utilizar de mejor manera los recursos humanos y físicos, lo que decía antes, que los recursos estén siendo utilizados eficientemente, que siempre que tengan que estar trabajando, estén trabajando y estén trabajando bien. ¿Qué significa que hablemos de dar metas o niveles de producción? Normalmente hablar de la planeación agregada es hablar de dar objetivos generales o globales de producción. Es común que la planeación agregada se haga anualmente en las empresas, es decir, lo más común es que la empresa diga, pues el siguiente año nosotros esperamos vender 25 millones de pesos o esperamos vender 10 millones de productos, normalmente tasado así, en productos o en pesos, que es lo más común según yo, que lo tasen en dinero. ¿Por qué? Porque casi siempre en las reuniones anuales donde se analiza cómo nos fue en el año de la empresa y donde se planifica de manera general lo que viene el siguiente año, ¿qué es lo que siempre dicen los directores? Mira, pues este año vendimos 18 millones, el siguiente quiero vender 20. Siempre van a buscar un incremento y a eso se refiere esta planeación agregada. ¿Qué meta me vas a poner de ventas o de producción, pero que finalmente lo voy a traducir en producción? Porque si tú dices, quiero vender 22 millones, eso lo tengo que convertir en productos. Al final, yo quiero vender 22 millones, tengo que ver cuántos productos tengo que fabricar según a lo que me dedique para vender 22 millones o los millones que sea, ¿no? Y hay quien dice, no, pues lo vamos a medir en productos. Este año vendimos 25 millones de productos, ahora queremos vender 30, ¿no? Siempre las empresas buscan ese incremento año con año. Entonces, la planeación agregada es así, la meta general o el nivel general de producción que nosotros esperamos tener. Eh, claro que por eso dice conjunto de estrategias, porque para que yo pueda definir eso, para que yo pueda decir como empresa, y eso es bien importante, para que el director pueda decir, ahora no quiero vender 18, quiero vender 22, el director tiene que considerar no solo su necesidad de crecer, tiene que considerar si dentro de la empresa tiene capacidad para fabricar 22 millones, si tiene el personal, si tiene la maquinaria, si tiene los recursos, si va a poder contar con la materia prima para fabricar esos 22 millones. Porque es bien fácil decirlo, pues vamos a crecer, sí, pero si tu incremento en la producción sobrepasa tu capacidad, pues no lo vas a lograr nunca. Por eso se habla de un conjunto de técnicas y estrategias, porque realmente tomar la decisión del plan agregado, pues no es tan sencillo como decir, quiero crecer a 22. Tendrías que garantizar que puedes llegar a esa meta y si no la tienes, entonces tendrías que decir qué puedes hacer para llegar a esa meta de los 22 millones, ¿no? Dice niveles generales de producción en el corto y mediano plazo frente a una demanda fluctuante e incierta, que ya platicamos sobre eso. Y lo que dice acá es lo que normalmente pasa. Generalmente la empresa es un plan anual y luego lo vas segmentando a lo mejor en un plan semestral. Yo diría que del plan anual pasas más directo al plan mensual. Ese plan mensual luego lo conviertes en un plan semanal y así te vas. En esa manera de irlo, vamos a decir, disgregando o separando, nos va a llevar al plan agregado de producción, al día a día que les decía hace ratito. Pero todo nace de mi planeación agregada de la producción. ¿Sale? Bueno, llegamos a una pregunta de análisis. Dice, ¿qué información consideras necesaria para realizar un plan de producción? Y entonces, pues aquí la dinámica es que quien pueda
y quiera participar, escriba las ideas en el chat para que podamos tenerlas ahí como referencia y las podamos ver todos y ahorita las vamos leyendo, ¿no? Entonces, pues les voy a dar unos minutitos para que me pongan ahí. Tú eres el responsable de hacer el plan de producción de tu empresa. ¿Qué información le pedirás a los departamentos? ¿Qué información necesitarías o consideras importante para que tú puedas hacer ese plan de producción, ¿no? Entonces, bueno, nos va a dejar ahí unos 2 o 3 minutitos para que nos pongan sus ideas en el chat, los que puedan. Creo que no tenemos, vamos a ver un poquito más, pero no se ve ningún mensaje todavía en el chat. De todos modos, ahorita los vamos a revisar, ¿no? Ok, gracias. Por ahí tenemos de Miguel, dice la demanda del producto, claro, y eso es la parte, vamos a ver qué es la parte esencial. Siempre conocer la demanda del producto, la capacidad de la producción y la disponibilidad de materiales, claro, gracias, Miguel. Eso sería como lo más básico, ¿no? Costos, sí. Ahorita vamos a platicar justamente por qué hay que considerar los costos de producción en todo esto. Dice por acá, Wislande, considero que primero debo tener la materia prima, sí, el personal, las máquinas en activo y luego realizo mi plan de producción según lo que puedo producir. Claro, todo lo que dice aquí, Wislande, es la capacidad, ¿no? El análisis de mi capacidad de conocer mis recursos para pues garantizar que lo puedo fabricar. Dice Miguel Alejandro, restricciones legales y normativas. Pues sí es que existen, porque no todos los productos tienen, puede ser que algunos sí tengan o no. Si existen, habría que considerarlas, ¿no? Pero acuérdense que estamos hablando del plan de producción, o sea, de cuánto vas a fabricar. Entonces, tendría que ser una restricción que te limite la capacidad de productos a fabricar, ¿no? Dice Saraí, establecer una meta. Claro, justamente el plan de producción es la meta, ¿no? Lo que quiero alcanzar, lo que espero lograr o lo que espero fabricar, ¿no? Este, bueno, dice, ay, perdón, dice Wislande, ¿por qué mi jefe muchas veces pide una cantidad de producción diaria y solo podemos hacer la entrega en 3 días más o menos? Ah, claro. Fíjense, eso es cuando yo les decía hace rato, pues es que a veces el jefe o el director dice, no, pues quiero que fabriques tanto. Pero esa decisión tomada a veces no considera la capacidad productiva de la empresa, ¿no? Y entonces, pues ahí es donde dices, qué bueno que estén vendiendo más, ¿no? Porque la empresa va a crecer, pero no siempre el hecho de que la empresa venda más significa que puede fabricar más y es ahí donde empiezan usualmente los problemas en términos de capacidad productiva, ¿no? Vamos a ver ahorita qué estrategias se pueden usar, pero pues a veces no. Dice Miguel, pero también aplica para los servicios o no, claro. Además que en los servicios es diferente porque en los servicios tú no fabricas un servicio para almacenarlo. En un servicio tú lo que planificas es la cantidad de personal, la cantidad de personas que vas a necesitar para cubrir a los posibles clientes o compradores del servicio. Por ejemplo, si pensamos en un banco, fíjense cómo ahora los bancos ya pasaron todas las operaciones al cliente, esos cajeros ahora automáticos donde tú haces depósitos, pagas, etcétera, pues ya te pasaron a ti la chamba. Lo que hacía el cajero antes, ahora lo haces tú. Pero aún así, si nosotros pensamos en un banco, el banco tendría que decidir cuántas personas va a tener trabajando, cuántos trabajadores, cuántas ventanillas para poder atender a las personas que llegan. Entonces, en ese caso, la capacidad o la planeación agregada se hace cuántos servicios espero vender, cuántas personas necesito, ¿no?
Por ejemplo, un servicio de estética, de barbería, como quiera llamarlo, de peluquería, pues a veces casi siempre son, bueno, por lo menos aquí en México casi siempre es pues la persona que pone su negocio, ¿no? Pero si hablaremos de un negocio grande, yo te diría cuántas personas necesitas tener disponibles para atender a la clientela que va a llegar, una tienda, ¿no? ¿Cuántas personas necesitas, cuántas cajas para cobrar y cuántas personas necesitas en piso para atender? Eso sería como en el sentido de los servicios, hacer la planeación agregada. Ahí hablaremos de cuánto personal necesito para brindar ese servicio, ¿no? Hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, en el servicio, por ejemplo, de, de, del Internet, yo les diría, pues la empresa que lo vende tiene que garantizar que su infraestructura le va a soportar el número de personas que quiere unir, ¿no? ¿Cuántas personas quieres conectar a tu infraestructura? Eso es lo que tendrían que planificar también como parte de la planeación agregada, ¿no? Porque ahí depende. Yo entiendo que, pues a lo mejor ellos quisieran conectar más, pero si su número de, vamos a decir, de líneas disponibles se satura, pues ya no van a poder tener más clientes, ¿no? Dice David, materia prima, trabajo y capital, claro, que básicamente si se fija en materia prima y trabajo sigue siendo la capacidad y el capital, ese me gusta porque a veces las empresas no lo consideran así, fíjense, me ha tocado ver empresas que dicen, vamos a vender más, sí, pero necesitas comprar más materia prima, sí, ¿tienes dinero para pagar la materia prima? No, pues entonces tienes la chamba de conseguir quién te la venda a crédito, ¿no? Porque es muy fácil decir, vamos a fabricar más, vamos a comprar más materia prima, pero pues a veces el proveedor dice, o sea, sí te vendo, pero dame un anticipo, dame algo, siempre la negociación entre las ventas a crédito, las ventas de contado, el pago anticipado, de repente las empresas, si no tienen unas buenas finanzas, pues andan quemando ahí con sus proveedores, ¿no? Y, o sea, te tardas en pagarme, quieres que te venda más, no sé. Eso siempre dentro de la cadena de suministro de la empresa ya visto global, siempre es un lío la parte del dinero, ¿no? Porque, claro, yo voy a preferir que me paguen de contado y voy a preferir comprar a crédito, pero ahí está la parte de la negociación, ¿no? Entonces, el capital es muy, muy importante porque puede haber un proyecto muy bueno, puede ser que el producto se esté vendiendo mucho, pero si no tienes capital para materializarlo, para comprar lo que ocupas, pues no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, habría que tener siempre como bien presente este punto, ¿no? Bueno, información básica para generar el plan agregado. No es que sea toda, pero en términos generales necesitaríamos conocer nuestros niveles de inventario, de producto final, producto en proceso y las órdenes pendientes. ¿Por qué? Si yo creo que puedo, o yo más bien defino un plan agregado de cierta cantidad y luego lo convierto en un plan mensual, y vamos a pensar que el primer mes yo tengo que fabricar 5,000 productos. Antes de planificar mis 5,000 productos, yo tendría que voltear a ver cuántos productos ya tengo fabricados, porque puede ser que tenga, vamos a decir, del año pasado, del mes pasado, todavía una cierta cantidad de productos que ya están fabricados, que ya están como producto terminado y que puedo utilizar. Vamos a pensar, mi meta son 5,000, pero me doy cuenta que hay 500 en el almacén listos. Pues ya no planifico 5,000, planifico 4,500. Oye, pero además hay una orden que ya se está fabricando, hay otros 500 productos que están en proceso y van a salir la siguiente semana. Son de un pedido, ¿no? Pues no son de nadie, entonces los puedo jalar. Entonces ya tengo 1,000, ya no planifico 5,000, ya planifico 4,000. Y las órdenes de producción pendientes, esas son las más riesgosas porque esas no se ven. Esas están en el sistema de la empresa, están en la planeación computacional de la empresa, están en una libreta, como sea que la empresa lo maneje, pero pues, son órdenes de producción que no visualizo. Entonces, lo que pasa muchas veces es que estas no se visualizan, tú metes tus 4,000 como plan de producción, pero no te das cuenta que antes de tus 4,000 hay una orden de producción, por ejemplo, por 1,000. Entonces van a salir primero esas 1,000 y luego van a salir tus 4,000, ¿no? Entonces vas a terminar con 6,000 en el almacén en lugar de con 5,000. Y eso pudiera ser grave, claro, pudiera generarte producto rezagado en el almacén y en el peor de los casos, desperdicio. Yo me acuerdo que una vez fui a hacer un trabajo de consultoría en una empresa que se dedica a hacer ventanas, puertas, canceles. Pues eso siempre se hace a medida del cliente, ¿no? Al espacio, al gusto del cliente. Es un producto que se hace completamente sobre medida. Y entonces nosotros fuimos a ayudarles a hacer un plan de costos. Me acuerdo, no fue algo que tuviera que ver con la producción. Fuimos a ayudarles a hacer un plan de costos. Decía la dueña del negocio, es que yo no sé si estoy ganando bien o no. No sé si mi nivel de ganancia está bien, ¿no? Le ayudamos a hacer un esquema de costos de su negocio
pero la anécdota es que cuando recorrimos la planta, cuando ella nos iba mostrando la planta, era una empresa, pues yo diría que pequeña, muy pequeña, eran como unas 15 personas que trabajaban ahí. Este, y entonces, cuando íbamos recorriendo la planta, cada uno de los espacios donde llegábamos había material cortado. Ellos usaban en México usamos mucho el aluminio para hacer ventanas y puertas y esto, ya en ese término, ¿no? En término arquitectónico, porque hay otras que son de herrería, que son de fierro, ¿no? Pero ya en términos así como de un acabado bueno, un acabado fino, nosotros usamos mucho el aluminio. Ellos usaban, ella porque era una muchacha la que era dueña del negocio, usaban un PVC, era un plástico, no era aluminio, lo hacían con un material plástico, la verdad, con unos acabados muy bonitos, de muy buena calidad se veía el material, era un material de importación, bastante caro, por cierto, y me llamaba la atención que había mucha pedacería en muchos lados, ¿no? Entonces, cada departamento donde pasábamos decía, aquí se hace tal cosa, ¿no? Y había pedazos cortados. Y todavía hasta el final del recorrido, llegamos a un cuartito y así, un montón de pedazos. Y me dice, y este es mi almacén del desperdicio, no sé cómo me dijo, ¿no? De la merma, me dijo, creo. Y entonces tenía un montonal ahí de este material cortado. Y entonces pues, yo le tuve que preguntar, oye, ¿por qué tienes tanto material cortado? Porque no solo está aquí, está allá y está en el otro departamento y así. Y me dijo, es que ese es otro problema que tengo que resolver. Dice, tengo un problema de planeación porque dice, son 15 personas, pero todos hacen de todo. Entonces, no hay o sea, no hay como una persona fija en cada posición. Y lo que decía que les pasaba era que, por ejemplo, llegaba un trabajador y decía, pues, ¿qué sigue, no? Pues tal pedido, ¿no? Entonces el trabajador tomaba el pedido y decía, es tal cosa, y entonces no había un almacenista porque todos hacían de todo, la materia prima estaba disponible. Entonces la persona esta buscaba la materia prima, la empezaba a cortar y empezaba a hacer cosas y decía, pero de repente le decían, oye, necesitamos ir a instalar tal cosa, no, vente porque nos va a hacer falta así. Y entonces él se iba y dejaba el trabajo a medias, ¿no? Y de pura mala suerte llegaba otra persona que andaba en otra onda instalando y volvía a decir, a ver qué sigue, ¿no? Y agarraba la misma orden de producción que él y la empezaba a trabajar y entonces tenías dos personas haciendo lo mismo, ¿no? Dos cortes de materia prima ya, digamos, iniciados y cuando se daban cuenta, pues entonces ya unificaban y hacían solo uno, pero la materia prima que ya se había cortado, pues ya se quedaba ahí, ¿no? Y al ser un producto a la medida, con diseños, porque aparte el material tenía diseños, tenía colores diferentes, pues ya no les servía, era muy difícil que les pudiera servir para otro producto y se volvía un desperdicio, ¿no? Entonces, siempre visualizar lo que tienes, lo que viene y lo que está planeado en una orden de producción, te sirve para evitar fabricar de más, ¿no? Eso para conocer lo que tienes. Obviamente está el pronóstico de la venta. Aquí acuérdense que la empresa tiene dos demandas o dos tipos de demanda. Los pedidos ya recibidos, que es una demanda conocida, y el pronóstico de venta. Si no saturo mi capacidad con pedidos, entonces hago un pronóstico de lo que puedo vender y sobre eso planifico. Siempre la demanda es la base de lo que vas a fabricar, ¿sale? Es la base para que tú determines qué necesitas fabricar. Luego le restas lo que ya tienes en existencia, pero siempre la demanda es la base. Luego tienes que considerar, como ya dijeron, el nivel de la fuerza laboral, es decir, las personas, en general la capacidad, ¿no? La capacidad que está compuesta por personas, capacidad de la maquinaria, disponibilidad de la materia prima y tus estándares de manufactura, que es pues, tu capacidad, ¿no? La fabricación promedio o la capacidad promedio de lo que puedes hacer. Y fíjense, en este sentido, algo que es muy, muy importante es que las empresas necesitan hacer estudios constantes de capacidad. Es decir, hay empresas que dicen, ah, pues yo hice un estudio de capacidad hace tiempo y nosotros determinamos que podemos hacer 5,000 productos a la semana. Sí, tú determinaste eso, pero ¿qué pasa hoy con tu sistema productivo? ¿Está igual? ¿Tienes las mismas personas o no? Las personas son las mismas porque si tienes personal nuevo que no está experimentado, seguro va a ser menos, porque no tiene a lo mejor la misma velocidad. Hay personas que son muy rápidas en el trabajo, otras no. Cambiar de un operador a otro, pensar que se fueron 10 personas que ya no están aquí o 15 o 20 ya no son las mismas, seguro tu capacidad cambia. Las máquinas con el tiempo sufren desgaste, empiezan a trabajar más lento, empiezan a tener más problemas. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Entonces, la capacidad, un estudio de capacidad, claro que no es infinito. Tú hoy puedes tener una capacidad y mañana puedes tener una capacidad diferente, más grande o más pequeña. ¿De qué depende?
de la configuración de tu sistema productivo. Entonces, hay que hacer todo este análisis de la capacidad de manera constante, ¿sale? Y los costos de producción y los precios de venta, aquí sí. ¿Por qué es importante conocer esto? Ah, pues yo necesito saber cuánto me cuesta fabricar un producto y en cuánto lo puedo vender, porque aquí entonces yo voy a decir, oye, voy a fabricar 5,000 productos. Con esos 5,000 productos, al costo de producción y al precio de venta, yo puedo obtener una utilidad de tanto. Y entonces es importante irlo viendo ahí. Lo vamos a ver más adelante, pero adelantándome un poquito, ¿por qué es importante ver esto? Acuérdense que hay costos que se llaman costos fijos y hay costos variables, ¿no? Los costos fijos están siempre, no importa si haces un producto o haces 20,000 productos, los costos fijos se pagan. Es algo que no cambia. Entonces, el tema aquí es cuánto vas a fabricar, de qué tamaño va a ser tu lote productivo para que tú puedas determinar si esa cantidad de productos a fabricar te va a dejar ganancia o no. ¿En qué parte te puede pegar? Si fabricas muy poquito, a lo mejor no alcanzas a cubrir tus costos fijos o gastas mucho en cubrir tus costos fijos y luego los costos variables ya no se cumplen. Entonces tiene que ver con eso. La cantidad de piezas a fabricar debe ser suficientemente grande para cubrir los costos de producción fijos, variables y todavía darme ganancia, ¿no? Entonces, por eso es que hay que visualizarlo. Pues no creo que las empresas se programen planes agregados pequeños que no tengan ganancia, pero pudiera darse el caso, ¿no? Un plan mal hecho o mal visualizado, donde te pones una meta de fabricación muy corta, te puede llevar a eso, a que al final del día no tengas utilidad por el tema de la estructura de costos, ¿no? Existe algo por ahí que se llama punto de equilibrio, donde se calcula pues cuánto tienes que fabricar para empezar a generar ganancia, ¿no? Y pues sería como la alternativa, pero bueno, habría que visualizarlo así. Bueno, vamos a hablar sobre la demanda y la oferta. Ya lo habíamos visto antes, muy rápido. La demanda es lo que los clientes me compran. A veces en el mercado, los mercadólogos o la mercadotecnia dice los productos que los clientes desean comprarme. Yo les diría en términos prácticos de plan de producción, mi demanda es lo que estoy vendiendo realmente, ¿no? Lo que el cliente sí me está comprando. Y la oferta, pues es lo que la empresa produce y pone a disposición. La realidad es que es casi imposible que las empresas tengan igualado su demanda contra su oferta, ¿no? Yo les decía, a veces el cliente quiere más de lo que yo puedo hacer, a veces el cliente quiere menos, etcétera. ¿Qué pasa entonces o cómo le hace la empresa para tratar de igualar o por lo menos de nivelar esta diferencia? Hay dos tipos de estrategias, las estrategias de oferta, que son las que buscan modificar mi capacidad productiva, y las estrategias de demanda, que son las que buscan inferir en el comportamiento del consumidor o del cliente, ¿sale? Estrategias de oferta. Normalmente vamos a buscar incrementar nuestra capacidad, ¿sale? Difícilmente, o bueno, las estrategias sí pueden buscar, sí puedo bajar la capacidad, pero normalmente hablaremos de estrategias que buscan incrementar mi capacidad. La primera sería, y la más fácil, es programar tiempo extra, es decir, pedirle a los trabajadores que se queden unas horas más. Se puede hacer cuando la empresa no trabaja 24 horas, porque si la empresa ya tiene las 24 horas cubiertas, pues ya es imposible, a menos que te falte algún trabajador y alguien se quede a cubrir, le darías tiempo extra, pero si ya tienes 24 horas es más complicado. Es la estrategia más sencilla porque solo hay que despedirle al trabajador que se quede, hacer el oficio correspondiente y ya. ¿Qué ventajas tiene? Pues te permite incrementar la capacidad sin, vamos a decir, sin modificar tu estructura, sin hacer como muchos cambios. Sin embargo, tiene la desventaja de que, como bien sabemos, pues el tiempo extra se paga más caro, ¿no? Dependiendo, bueno, en México es las primeras 9 horas de tiempo extra se pagan al doble y a partir de la 10ª hora se pagan al triple. Entonces tú estás pagando por lo menos el doble en tus sueldos al trabajador. Entonces tu costo de la mano de obra, vamos a decir que puede irse al doble de lo que tenías antes o incluso al triple si es que les pides más. Pero hay otra cosa, hay otra desventaja acá. Si tú le pides al trabajador que se quede después de su periodo de trabajo, vas a tener un trabajador cansado, vas a tener un trabajador a lo mejor estresado y su capacidad de producción se vuelve menor a la que tenía al inicio de la jornada. Entonces, fíjense, se juntan las dos cosas. Estás pagando tiempo extra a un trabajador que ya está cansado y que a lo mejor no va a ser tan eficiente como lo fue al inicio de la jornada, ¿no? Pero bueno, de todas, esta es la estrategia más sencilla, ¿no? Luego está la parte de contratar trabajadores eventuales o trabajadores temporales.
Funciona cuando la empresa tiene mucho trabajo manual que hacer, cuando puedes poner a los trabajadores en alguna parte de la empresa, o sea, cuando no necesitas darle una máquina o una estación de trabajo específica al trabajador para que pueda hacer las actividades. Si el trabajo tienes una máquina, un sistema hombre-máquina, si tú necesitas darle herramientas especiales, un lugar especial de trabajo, a lo mejor no te sirve, porque entonces tú tendrías que hacer otros espacios de trabajo, otras estaciones de trabajo. Si tú puedes tener esos trabajadores eventuales haciendo actividades, no en una zona específica, te puede funcionar. Por ejemplo, aquí cerca de, yo vivo en Ecatepec, en el Estado de México, y aquí cerquita está la empresa esta de La Costeña, que hace conservas enlatadas, ya hace muchas cosas, ya vende hasta tamales, creo, pero bueno, su negocio son las conservas, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, hacen siempre, pues como por esta fecha estamos en julio, yo creo que como por estas fechas, julio, agosto, por ahí así, junio, no sé bien, pero entre junio, julio y agosto, ellos hacen una convocatoria para trabajadores eventuales. A fin de año, su demanda crece, entonces necesitan fabricar mucho más y contratan mucho personal eventual. Pero bueno, lo que me han contado, yo no he ido a trabajar ahí, pero lo que me han contado es que a las personas que contratan eventuales los ponen a limpiar cosas, a lavar, es decir, no les dan un espacio fijo de trabajo, sino que los ponen a hacer como cosas manuales que les ayudan a ir avanzando en su producción. Contratan muchos trabajadores eventuales, hay mucha gente que se espera, ¿no? A esa contratación porque van con la esperanza de que después de ese periodo eventual la empresa los contrate. Realmente casi no contratan a nadie, ¿eh? Es muy complicado que se queden con un trabajador que entró como eventual, pero a ellos les funciona para crecer su capacidad productiva, ¿no? El siguiente es, bueno, esa contratación de trabajadores eventuales, les digo, solo funciona en ese sentido y qué desventaja tiene. Pues tú vas a hacer un proceso de reclutamiento, de selección, de contratación, de capacitación, a lo mejor le das equipo de protección personal, le das uniformes, es decir, inviertes en la contratación de una persona que va a estar contigo 3 o 4 meses, que es lo que dura su contrato eventual, ¿no? 6 meses a lo mucho, yo creo, un contrato eventual, y eso ya se me hace largo, ¿no? Entonces, claro, el tema ahí es que inviertes en una persona que se va a ir pronto, que no se va a quedar. Bueno, la subcontratación o la maquila, eso significa que tú le pides a un tercero, a otra empresa, que te ayude a fabricar una parte de tu producto o el producto completo incluso. Esa empresa lo fabrica, te lo regresa. Normalmente tú le pones tus etiquetas, lo empaquetas y ya luego lo vendes. Se habla mucho de empresas de ropa, de ropa de mezclilla, pantalones sobre todo, que mandan a maquilar sus productos en México, aquí en el Estado de México, ¿no? Siempre se me olvida cómo se llama el nombre, pero hay un municipio del Estado de México donde, donde se habla mucho que ellos maquilan la ropa de empresas de- sí, de empresas que venden ropa de mezclilla como Levi's, ¿no? Y como Furor y todas esas. Y creo que es en teoría un secreto a voces, porque sí, sí, o sea, sí hay mucho, se habla mucho sobre eso. Las empresas de acá son muy especializadas en hacerlo y y finalmente tú vas y se ponen tianguis y dicen, oye, te vendemos un pantalón de mezclilla que es igualito a uno de tal marca, y realmente sí es igualito, ¿no? Lo único que cambia es la calidad de la mezclilla, ¿no? Pero bueno, esa es la subcontratación a la maquila. ¿Qué ventaja tiene? Al ser un tercero, tú no modificas absolutamente nada a tu estructura, sin embargo, pues le vas a pagar al maquilador y entonces tu costo de producción también se va a elevar. Todos, si se fijan, elevan el costo de producción de alguna manera, pero está más porque la empresa obviamente te va a cobrar porque ella va a poner sus instalaciones, sus máquinas, sus personas, porque todo lo hacen ellos. Y entonces, claro, el costo aquí suele ser más elevado, aunque te da una capacidad más grande, porque no utilizas tus recursos, sino utilizas los recursos de alguien más. Hay otra cosa muy negativa en la subcontratación. Tú le estás dando a una empresa diferente a la tuya, a un tercero, tus diseños, tus métodos, tus formas de trabajar, ¿no? Tus materias primas, es decir, todo el diseño de tu producto se lo estás dando. Por supuesto que lo pueden usar para luego ellos fabricar, que es lo que hacen los maquileros, les digo de aquí, Nextlalpan se llama el municipio, ya me acordé, del Estado de México, es lo que hacen ellos, ¿no? O sea, ellos tienen los diseños y luego maquilan ropa por su cuenta, claro, no utilizan la misma calidad de mezclilla y te la venden más barata, ¿no? Pero en teoría tú puedes encontrar un pantalón con el mismo corte y creo que sí, hay mucha gente que dice que sí. El último ya no se usa tanto porque ya digamos, la normativa lo impide un poquito, pero nivelar la fuerza laboral a través de contratar y despedir personas. ¿Qué significa?
Tengo un incremento en la demanda, contrato más personas. La demanda baja, despido personas. Y es muy similar a los trabajadores eventuales. Funciona cuando puedo tener trabajadores sin necesidad de darles un espacio específico de trabajo, una máquina, una herramienta específica, que yo esté contratando y despidiendo. Costos elevados porque cada que contrato invierto, cada que despido liquido. Y en términos de estabilidad laboral, ¿cómo se sentirían ustedes en una empresa que frecuentemente contrata y despide personas? Claro que no te sentirías nada seguro, ¿no? Pero bueno, esa es otra estrategia, les digo, no se usa mucho, no se usa mucho ya, por esta parte, y de que ahora ya pues afortunadamente se protege más al trabajador, pero podría funcionar en algún momento, ¿no? ¿Quiénes utilizan a lo mejor esto? Esto yo creo que lo utilizan más las tiendas como departamentales que requieren de repente mucho personal, por periodos, como los supermercados, las tiendas departamentales como Suburbia, Liverpool y estas, que a lo mejor no están personal, por periodos de tiempo, mucho personal porque se les carga el trabajo y luego pueden ya no necesitar ese personal, etcétera, ¿no? Bueno, estrategias de demanda. En estas, fíjense, en las anteriores, en las estrategias de oferta, la empresa busca modificar su capacidad productiva, que es algo interno, sí lo puede hacer. En las estrategias de demanda, la empresa buscará influir en el comportamiento del mercado, y es algo externo, ya no hay garantía de que funcione. Publicidad, todo lo que se les ocurra de publicidad, mensajes en televisión, mensajes en radio, espectaculares, ahora todo lo que nos arrojan en el internet, ¿no? En tu correo electrónico, en las redes sociales, todo esto, publicidad, la que tú quieras. La publicidad busca hacer que el cliente te compre más, ¿no? Normalmente vamos a buscar que el cliente me compre más. Todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos promociones u ofertas, el 3x2, el tanto por ciento de descuento, que ahora se ha puesto de moda, y todas las empresas tratan de hacerte ver que te están dando un buen precio, ¿no? A veces ni es cierto, ¿no? A veces nada más lo disfrazan, eh, este, y tú terminas pagando lo mismo, a veces hasta más, ¿no? Pero bueno, todo lo que tenga que ver con estas ofertas o promociones que lanzan las empresas, está puesto aquí, ¿no? El manejo de precios, sirve para las dos cosas, para vender más o para vender menos. Una empresa puede buscar vender menos, a lo mejor sí. Manejo de precios para vender más, pues le bajas tantito el precio, ¿no? Le reduces, no lo pones como una promoción, ojo, porque si tú lo pones como a 10% de descuento, 20% es una promoción. El manejo de precios significa que en algún momento tú determinas que un producto puede venderse más abajo de lo que tradicionalmente lo vendías o de lo que la competencia lo vende. Claro, si tú le bajas un poquito el precio y el cliente nota que ese es tu precio de venta normal, pues a lo mejor decide comprarte a ti y no a la competencia, ¿sale? Entonces, bajar el precio sin ponerlo como una oferta, bajar el precio para que la gente te compre a ti más, o te compre a ti en lugar de la competencia. También puede ser que subas el precio cuando quieres vender menos, por supuesto que sí. Las empresas a veces buscarán vender menos, no es muy común, pero ¿qué pasa si la empresa tiene muchos problemas productivos? Ah, pues a lo mejor va a buscar vender menos. ¿Y qué es lo que hace para vender menos? Levantar el precio. No estoy seguro, es algo que yo creo que me ha pasado, pero yo siento que eso hace, la empresa esta aquí en México, se llama Peñafiel, la empresa, bueno, la que hace el agua mineral. Yo me he dado cuenta que a veces, pues yo suelo comprar agua quinada, se llama, que es como agua gasificada, y me he dado cuenta que a veces Peñafiel vende unas rejitas con seis botellitas de vidrio, y de repente lo pone bien caro. O sea, vas a la tienda y está bien caro. Y dices, ah, caray, pues si costaba, no sé, voy a inventar, no me sé el precio, pero si costaba 50, ahora cuesta 60, ¿no? Y, ah, pues está bien cara, ¿no? Y entonces compras otra. Y de repente llegas 2 meses después y ya la volvió a bajar, ¿no? Y así juegan con subir y bajar el precio. Claro, mi idea es que lo hacen tienen a lo mejor poca disponibilidad del producto. Yo prefiero venderlo caro para que menos clientes me lo compren y no dar en el cliente un anaquel vacío, porque creo que es mejor que tú llegues y veas un anaquel vacío y digas, ah, ya no hay este producto, nunca lo tienen disponible, y elijas otro a decir, ah, joder, está bien caro, ¿no? Pues mejor voy a comprar otro, pero cuando baja de precio, y eso es lo que yo hago, ¿no? Realmente cuando está caro el Peñafiel compro otro, y cuando vuelve a bajar de precio ya compro ese, porque en realidad ese me gusta más, ¿no? Bueno, y la última, mezcla de productos contraestacionales, tener productos cuya demanda es cambiante en el tiempo, pero contraria, es decir, cuando la demanda de un producto sube, la demanda del otro baja, pero luego se invierte, ¿no? Por ejemplo, vendo
ropa para el frío como chamarras, pero también me dedico a hacer bermudas, ¿no? O shorts para la época de calor. Entonces, cuando hace frío, voy a vender chamarras, la demanda sube, la ropa, digamos, de temporada cálida, como shorts, bermudas y estas cosas, baja, y luego es al revés, ¿no? Cuando el frío se termina, ya no vendo chamarras, pero vendo el otro. Eso es los productos contraestacionales. Fíjense, esto es ni siquiera busco vender más o que el cliente me compre más, solo manejo una mezcla de productos que me favorece en ese sentido, ¿no? Bueno, plan maestro de producción, formalizamos el plan agregado, ya dijimos, lo vamos convirtiendo en cosas más específicas. Por ejemplo, yo me dedico a fabricar camisas, ¿no? Pues a lo mejor yo decido que voy a fabricar 1000 camisas, ¿no? De esas 1000 camisas, yo tengo, vamos a, si lo voy a poner fácil, ¿no? 5 modelos, ¿no? De esas 1000, ¿cuántas vas a hacer de cada modelo? Y vamos a hacerlo fácil, ¿no? 1000 entre 5, 200, ¿no? 200 camisas de cada modelo. Oye, pero cada modelo lo fabricas en 4 colores, híjole. Pues vamos a fabricar 50 de cada color, ¿no? Oye, pero cada color lo fabricas en 6 tallas diferentes. Ay, entonces, ¿cuántas de cada color, de cada talla, de cada modelo? Ese es ir haciendo de un plan agregado mi plan maestro de producción, ¿sale? ¿Dónde termina el plan maestro de producción o dónde finaliza el plan maestro de producción? Finaliza en las órdenes de trabajo que se entregan por semana, por día, por turno a los responsables de la producción. Esa orden de trabajo diaria es el último paso del plan maestro de producción. ¿De dónde viene? De mi plan agregado. Claro, a lo mejor el encargado de la producción, el supervisor, no sabe que la empresa tiene una meta de 25 millones de pesos. Él sabe que tiene que fabricar por día, por semana, tal cantidad de productos, ¿sale? De ahí es de donde viene disgregándose o separándose ese plan maestro de producción, que como ya dijimos, tiene que ver este, con que se conozca la capacidad y no se rebase la capacidad, claro. El plan maestro de producción también puede rebasar la capacidad, claro. Si no se hace bien, si no se piensa bien, puede ser que te den, como decía el comentario acá, me dan una cantidad a fabricar de un día que yo hago en dos. Entonces está mal calculada la capacidad. Y créeme que es un problema fuerte en las empresas el tema de la capacidad, ¿no? Me tocó estar en reuniones con directores y vendedores donde el director dice, no, es que yo puedo fabricar tantos productos. Y el vendedor le decía, no, es que no puedes porque no me entregas a tiempo. No, pero es que sí puedo. Y el tema es que su capacidad está mal planificada, ¿no? El director tiene en mente una cierta cantidad de productos, una capacidad que realmente su sistema productivo no alcanza, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como, yo diría que es como una parte clave, importante para el rendimiento de la empresa, conocer tu capacidad real. Bueno, la planeación agregada usualmente ya dijimos, se hace en un horizonte de mediano a grande, normalmente entre 6 y 18 meses. Yo les digo que por lo menos en México y casi en todos lados, la planeación agregada se hace por año, se hace anual y hay que considerar siempre lo que ya dijimos, ¿no? La fuerza de trabajo, la tasa de producción, que es tu capacidad, los niveles de inventario que puedes tener. Eso no lo había comentado mucho, pero a veces querer vender más, querer fabricar más, perdón, significa que necesito comprar más, pero todo lo que compras lo tienes que meter a un almacén temporalmente, ¿no? ¿Dónde lo vas a meter? Tu almacén tiene el espacio y a veces la empresa decide comprar mucha materia prima y termina en los pasillos, en los patios, en los rinconcitos de la empresa, donde se puede echar a perder, donde se puede maltratar, donde se puede perder, ¿no? Entonces, también habría que considerar esa capacidad de almacenamiento que tienes y tus estrategias, ¿no? Tiempo extra, maquila, etcétera, lo que tú pretendes hacer. Bueno, costos en la producción, lo que ya decía hace ratito, hay costos que llamamos fijos, costos que llamamos variables. Lo que tengo que ser cuidadoso es que la cantidad de productos que yo fabrique sea suficientemente grande para cubrir los costos fijos, los costos variables y además darme esa ganancia o esa utilidad. Y recordemos que la utilidad pues va mucho más allá de los costos fijos y los costos variables de producción, ¿no? Porque son los costos de producción, los costos administrativos, los costos de ventas, los costos de distribución. Entonces, realmente después del costo de producción tiene que haber un margen muy grande de lo que yo estoy obteniendo como ingreso por vender esos productos para garantizar que al final yo tenga una utilidad neta, decimos, ¿no? Ya que le quité todos los costos asociados a la operación de la empresa, a la fabricación, a la venta y a la distribución,
híjole, todavía me faltan los impuestos, ¿no? Que aquí en México, pues el gobierno es medio pesadito con los impuestos, ¿no? Me faltan impuestos y luego fíjense, si la empresa tiene un crédito, todavía tienes que descontar lo que vas a pagar por intereses del crédito, o si tienes un inversionista, ¿no? Por eso les digo, después de los costos de producción, hay un montón de cosas que pagar, entonces, por eso yo les decía la clase pasada, ¿no? La idea es que el costo de producción sea lo más bajo posible para que tengas un mayor margen para cubrir con todo lo demás, claro. También hay que apretarle al costo de venta, también hay que apretarle al costo de distribución, claro, todos tenemos que hacerlos chiquitos, ¿no? Para que la utilidad sea grande, pero sí tenemos que visualizar que después del costo productivo hay un montón de cosas más que se debe de cubrir, ¿no? Para que yo pueda al final tener utilidad, ¿no? Costos de producción, ¿qué tendría que visualizar de inicio en el costo de producción? Pues la mano de obra en tiempo ordinario, la mano de obra en tiempo extra, acuérdense que se paga el doble o el triple, el costo del inventario producido en periodos anteriores, que sería como el costo del almacenamiento, si voy a hacer subcontratación o maquila, todos los costos operativos del almacén, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense, aquí viene un concepto que se llama ruptura de stock. Y este es, digo, todo esto está en la plataforma, ¿no? Les decía la vez pasada, pero este concepto de la ruptura de stock es interesante porque normalmente no se visualiza en un esquema de costos productivos. Ruptura de stock dice no tener o no poder fabricar lo suficiente para cumplir con la demanda y eso significa que se pueden perder pedidos, claro. Entonces, la ruptura de stock no es un costo que tú desembolses dinero, sino es algo que ocurre en tu proceso de fabricación que genera que tú dejes de ganar. O sea, en lugar de desembolsar, tú estás dejando de ganar. Cuando tú no puedes cumplir con un pedido a tiempo, cuando no puedes entregar a tiempo, empiezas a perder pedidos y empiezas a perder clientes y eso de alguna manera pues hace que tu ganancia, utilidad disminuya, porque entonces estás dejando de vender ese producto, ¿no? ¿Se acuerdan de la empresa que les comentaba de muebles que tenía problemas con sus planes de producción? Fíjense, si eso se maximizaba porque tenían un cliente en Estados Unidos a quien le exportaban producto, y entonces, además de los problemas para fabricar a tiempo, pues estaba el tema del traslado, el tema logístico y el tema aduanal, ¿no? El tema del despacho aduanal de salida del producto de México hacia Estados Unidos, pues le tomaba otros días, ¿no? Por el mero proceso de despacho aduanal. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Terminaban entregando el pedido con muchos días de retraso con el cliente allá en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó al final? El cliente dejó de comprar. Entonces, yo recuerdo haber visto planeaciones donde para ese cliente en particular de Estados Unidos era un tráiler o dos tráilers por semana, ¿no? Mínimo así, por entrega, uno o dos tráilers. Vamos a pensar en dos, ¿no? Promedio por semana. Pues, ¿qué fue lo que pasó con el tiempo? Pues fue uno por semana, uno cada 15 días, y al final, hasta donde yo me acuerdo que seguía yo en la empresa, yo creo que si mandaban uno por mes, ya estaba así bien, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El cliente les empezó a comprar menos, ¿no? Porque, claro, si lo ves como cliente, el cliente está vendiendo y el cliente sigue vendiendo, pero si tú no le entregas, pues, ¿qué le dice el cliente a sus clientes, ¿no? Oye, no tengo, pues mejor te dejo de comprar y le compro a alguien más, ¿no? Y eso fue lo que pasó, seguro. Empezaron a comprarle a alguien más, ¿no? Sí teníamos idea como de a quién, pero empezaron a comprar a alguien más, ¿no? Por ese problema, ¿no? Otros costos a considerar, el costo de oportunidad, el costo, lo que dejo de ganar por invertir mi dinero en una cosa y no en otra, ¿no? Y el costo financiero, todo lo que tiene que ver con préstamos, pago de inversionistas, pues es costo financiero. A veces eso cuando somos como parte de la producción se nos olvida, ¿no? Porque dices, pues yo fabrico y ya, ¿no? Pero se nos olvida que el dinero de la empresa pues tampoco es infinito, ¿no? Y de, ay, pues yo fabrico, no tenemos, pide un préstamo, ¿no? O sea, es bien fácil decirle al de finanzas, ¿no? O al contador, pide un préstamo contador, sí, pero eso se paga, ¿no? Y se paga con intereses. Entonces, importante visualizarlo también. Y ya para cerrar la Open Class de hoy, fíjense, tipos de capacidades. Yo hablaba hace rato de la importancia de planear la capacidad. Estos son solamente como enfoques en la capacidad. La capacidad nominal o teórica, que es la capacidad máxima, esa es la que te da el fabricante de una máquina, la que te da quien diseña el sistema productivo, por ejemplo, tiende a ser una capacidad irreal porque pues casi siempre cuando se diseña algo, pues es en una operación ideal y no siempre operamos idealmente. A lo mejor si la máquina es nueva, si el equipo es muy nuevo, te va a dar esa capacidad teórica, pero solo por un periodo de tiempo pequeño, no creo que dure mucho tiempo, ¿no?
Luego, la capacidad práctica es lo que tú puedes obtener cuando trabajas eficientemente con todo, es decir, cuando todo está bien, es lo máximo que puedes lograr. La capacidad normal es lo que en promedio hace siempre, ¿no? Si tú eres muy, muy eficiente, a lo mejor la normal se parece a la práctica, pero la práctica es el máximo que puedes hacer tú. La normal es la que en promedio tienes todos los días. Y la real esperada es el volumen de producción que tú necesitas mantener para satisfacer la demanda de tus clientes en un horizonte de tiempo de un año, porque la planeación casi siempre se hace un año. Entonces, esa real esperada es lo que tú esperarías fabricar para cumplir con tu demanda en ese año, ¿sale? Y la capacidad ociosa, lo que no utilizo, o sea, yo puedo fabricar 5,000 productos al día, hice 4,000, entonces tengo 1,000 productos de capacidad ociosa, porque si mi capacidad normal dice que los puedo hacer y no los hice, entonces fue tiempo muerto o tiempo ocioso, por eso se llama así, ¿no? Capacidad ociosa. Bueno, hasta aquí es lo que tenía preparado para esta semana. No sé si tengan pues alguna pregunta adicional a lo que vimos. Ok, pareciera que no. Bueno, en relación a las actividades que se tienen que realizar esta semana para quien tiene actividades colaborativas, se trabaja la primera actividad con el asesor académico virtual. Entonces, ahí nada más consideren que ustedes tienen que hacer dos cosas. Tienen que hacer un reporte escrito que tiene que ver con esto, pero además tienen que hacer una presentación. Y es importante que lo visualicen porque en la rúbrica de evaluación yo les califico el reporte escrito y la presentación. Es una presentación o un video. Digo, casi el 100% hace una presentación, pero tienen que hacer las dos cosas, ¿no? Para que se pueda como considerar su calificación completa. Quienes tienen evaluación por exámenes, se hace el segundo examen. Quienes tienen modalidad ejecutiva, se hace el segundo examen. Y modalidad ejecutiva tiene la posibilidad de trabajar la actividad con el asesor académico virtual como opcional, como puntos extra. Quienes tienen trabajo final, en esta semana no hay entrega y la siguiente entrega es hasta la semana 3 que sería la próxima semana, ¿no? Y bueno, pues si no tienen como más preguntas o comentarios, vamos a terminar aquí nuestra sesión, nuestra Open Class. Gracias por estar por acá. Que tengan buen inicio de semana y nos encontraremos el próximo lunes en el mismo horario. Hasta luego. Gracias. Por nada, hasta luego.